Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Amada Iglesia, qué privilegio es estar cada uno de nuestras casas adorando y exaltando el nombre del Señor. Entonces hoy le voy a invitar a que si puede cierre sus ojos y se concentre y le diga al Señor cuánto le ama y cuán hermoso es poder estar delante de Él. Señor, no hay nadie como tú. Te exaltamos y te adoramos porque encontramos todo en ti, Señor. Porque tú nos das todo siempre, Señor, y nos guardas y nos amas y nos permite, Señor, aún estar delante de ti. Te exaltamos y te adoramos porque tus obras son excelsas, Señor, y sobrepasas todo nuestro entendimiento, sobrepasas, Señor, todo lo que creemos saber, Señor. Tú siempre estás más allá, Señor, y nos sigues mostrando tu amor y tu misericordia. Te adoramos solo a ti, Jesucristo, solo a ti, Señor. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Díselo al Señor con todo tu corazón. Tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor y de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermoso llenas todo, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Ay, Señor. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se
se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Cántale al Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, tu presencia es el cielo para mí. Oh, para mí, Señor, lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Nos deleitamos en ti. Nos deleitamos en tu poderosa mano, Señor. Nos deleitamos y confiamos en ti porque eres nuestra roca, porque eres nuestro castillo, nuestro escudo, nuestro libertador, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino solo a ti? Solo a ti quien nos protege, quien nos cuida, Señor. No hay otro como tú, Señor. Y a ti seas toda la alabanza y toda la gloria por la eternidad. No hay otro igual a ti. Te exaltamos, Rey, te adoramos, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo. Te adoramos solo a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de ti. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Te bendecimos. Gracias por permitirnos venir delante de tu presencia, adorarte. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos venir y ser edificados, Señor, por tu palabra y podemos acercarnos, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor, para cantarte y para honrarte, Señor, desde nuestros corazones. Dios, oramos en esta noche, agradecidos, Señor, porque nos permites venir delante de ti y ser edificados nuevamente, Señor, por tu palabra, ser edificados, Señor Dios, por medio de la reflexión de tu palabra, y oramos para que tú seas tocando el corazón de aquellos
que están allí conectados con nosotros para escuchar palabras de fe y esperanza, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú el que toques las vidas, el que toque los corazones, el que llenes cada una de nuestras necesidades, Señor, conforme a tu voluntad, para que obres en nuestros corazones, Señor. Por favor, usa mi vida, Señor, ahora que vamos a compartir tu palabra, Señor, y que sea una reflexión que llegue al corazón de mis hermanos, que siga ministrando mi vida, Señor, y que siga, Señor, ayudándonos a crecer y avanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Palabras de Fe y Esperanza. Qué bendición, es un privilegio para mí, no me voy a cansar de repetirlo, que es un privilegio compartir con cada uno de ustedes el espacio que el Señor me permita compartir la palabra de Dios. Y bueno, quiero en esta noche compartir un tema que es muy importante, es un tema que ha marcado mi corazón, que es muy bonito, muy especial, y es en Juan capítulo 3. Vamos a estar mirando algo acerca de Nicodemo. Es un personaje muy conocido por lo que, de qué manera se acercó a Jesús, de qué manera vino a él, cuál fue la conversación que tuvo con él, y vamos a mirar qué desenlace tiene esta conversación que tuvo con él. Entonces, por lo tanto, yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Juan capítulo 3 y vamos a leer ahí, y yo quiero decirles que esta reflexión la he titulado La conversa que lo cambia todo. O sea, la conversa que lo cambia todo. Porque Nicodemo se acerca a Jesús. Ustedes y yo conocemos quizá esta historia y sabemos que Nicodemo se acerca a Jesús, y lo vamos a leer. Se acerca de noche y viene a él y le dice maestro, le dice rabí, y sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y empieza una conversa bien especial, y Jesús le lleva a que él reconozca o a que él entienda que necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Pero la situación acá, y lo que más me gusta a mí de todos estos textos, es que nosotros como creyentes hemos usado muchas veces uno de los versículos que están acá en el capítulo 3 para evangelizar a las personas, y es Juan 3:16. Yo se los voy a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este texto lo hemos usado en muchas ocasiones para evangelizar a la gente, para decirle a la persona que nos encontramos en la calle: venga, es que Cristo le ama de tal manera que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que fuéramos salvos, para tener salvación. Y esto no está mal, no está mal que usemos este versículo para evangelizar, pero lo que a mí me ha llamado mucho más la atención es que es un texto que Jesús le está hablando o le está diciendo a alguien que ya conocía la palabra de Dios, o que conocía lo que era en ese momento la ley. Porque mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Había un hombre de los fariseos, y entender que él era de los fariseos nos lleva a analizar que los fariseos era una de las sectas que en ese tiempo predominaba, que era más rigurosa con la ley. Entonces, aquí vamos identificando que Nicodemo no era cualquier persona, que Nicodemo era una persona relevante en medio de la sociedad en ese tiempo en el que se estaba viviendo, en ese momento en el que estaba hablando o teniendo este diálogo con Jesús. Por lo tanto, decirle a una persona como Nicodemo que él debía de comprender por los profetas y por todas las escrituras que Dios iba a enviar a su Hijo, o que iba a venir el Mesías, el Salvador, el deseado prometido,
y decirle mismo, el Salvador, tener esa conversación con Él y el Salvador decirle, venga, es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo relevante, es algo importante, porque Jesús luego continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces es bien interesante esto, y más que Jesús, ahora en textos anteriores, en el mismo capítulo 3, le va a decir, bueno, ¿cómo usted, siendo un maestro de la ley, no sabe que hay que nacer de nuevo? O sea, ¿cómo no comprendes esto? Entonces vamos a ir mirando esta situación. Aparte de que Nicodemo era un hombre de los fariseos, era uno de los principales, también mire lo que pasaba, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era uno de los que hacían parte del Sanedrín. O sea, estas personas eran aquellos encargados, eran como la Asamblea Nacional, eran como aquellos que son de la Constitución por ser los ancianos, porque él era un hombre muy relevante, él era un hombre muy importante. Este era Nicodemo, era un hombre entre los judíos importantes. Por eso dice, había un hombre de los judíos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, acá empieza mostrándonos el capítulo lo que se va a desenlazar con una persona importante en medio de la sociedad, en medio de lo que se estaba viviendo, con la persona más importante de todo el mundo, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos, amén. Mire, entonces empieza esta conversa de la siguiente manera. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos ya sabían, Nicodemo ya sabía que Dios era el que estaba obrando a través de Jesús. Él ya estaba comprendiendo que Jesús era un hombre especial en medio de todas las personas que estaban allí, porque ellos como principales ya habían tenido la oportunidad de enfrentarse con otras personas que quizá habían sido relevantes en medio de la sociedad, o que se habían denominado el Cristo, o que estaban siendo influyentes en medio de la sociedad. Y todo eso usted se da cuenta cuando lee los evangelios, y se da cuenta que aún en Hechos de los Apóstoles, cuando hablan de que el cristianismo estaba avanzando y los principales decían, venga, listo, dejemos, que si esto no es de parte de Dios, eso se deshace como todas las otras, los otros que se han levantado y que han dicho que son alguien en esta sociedad. Pero hasta hoy, mire, hoy hacemos parte de todo esto que se desenlazó con el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tenemos fe y por eso creemos que el Señor es nuestro Salvador y que Dios le levantó de los muertos, y ahora nosotros tenemos esperanza de que vamos a morir en esta vida, pero vamos a resucitar para vida eterna. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? Diga ahí fuerte amén, y si puede colocar ahí en el chat amén también. Vamos a estar leyendo sus mensajes y vamos a estar bien conectados. Hermanos, entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice. Acá está diciendo, sabemos que viene de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús de una vino y le dijo, sí, listo, pero si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo,
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso nacer por segunda vez? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Cierto? Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición, hermano. Este pasaje a mí me encanta. Si bien no podemos tocar todos los aspectos que nos muestra este texto, lo que yo quiero dejarles a ustedes, por eso yo puse, como les dije antes, el título de esta reflexión, la conversa que lo cambia todo, es porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros nos acercamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aún muchas veces, mire, este hombre era alguien que conocía la palabra, este hombre era alguien que sabía, que entendía, que la había leído, que había repasado la ley de Dios. Por eso Jesús en el versículo número 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Era un maestro, no era una persona cualquiera, no era alguien que estaba ahí escuchando simplemente en medio de las asambleas, en medio de la sinagoga. No, era un hombre que él era el que enseñaba. Eres maestro de Israel y no sabes esto. Entonces, no es cualquier persona. Miren, hermanos, esto ya me deja a mí la primera reflexión. Y es lo siguiente, esta palabra, esta santa palabra del Señor es para todos nosotros. Ninguno de nosotros nos podemos creer como que si ya lo supiéramos todo. Nos tenemos que acercar al Maestro y conversar con Él, hablar con Él y decirle aún nuestras inquietudes. Sí, Dios nos habla. Dios nos habla porque a mí me ha hablado y me ha hablado de unas maneras tan literales en algunas ocasiones, y no quisiera mencionarlas para no para no desenfocarnos del tema, pero Dios me ha hablado directamente en muchas cosas. Y hermanos, es tremendo escuchar la voz de Dios y uno viene y empieza con inquietudes y uno empieza a preguntarle a Él, Señor, pero entonces ¿cómo esto o cómo lo otro? Y Dios responde, Dios es un Dios que se comunica con nosotros, que podemos acercarnos a Él, hablar con Él y vamos a encontrar respuesta. Por eso aquí, cuando Nicodemo se acerca a él y tiene esta conversa, empieza a tener respuesta a sus inquietudes. Hay varias preguntas y Nicodemo le dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Segunda pregunta, respondió Jesús. Si ves, hermano y hermana,
tenemos un Dios que nos responde. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, acá hay un hombre que conocía la ley. Aquí hay un hombre que era riguroso con la palabra. Y más adelantico, si nos da el tiempo, yo les quiero compartir a ustedes otros 2 textos donde podemos ver lo que sucedió con Nicodemo. Pero acá vemos un hombre que es una persona que humanamente tiene el conocimiento de la palabra. Y yo podría decir que muchos de los que me están viendo, o todos los que me están viendo, tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y si se están conectando por primera vez, han empezado a leer la palabra y tienen deseo de leer la palabra y se van a ir instruyendo. Y para eso hay que tener paciencia, porque ninguno de nosotros nacimos aprendidos, y es con paciencia que vamos aprendiendo y es con paciencia que vamos entendiendo algunos textos, y aún en muchas ocasiones nos es, complicado comprender todo lo que nos dice la palabra. Para eso es que hay que estudiar, para eso es que hay que estudiar y leer un texto, sentarnos y estudiar un texto y mirar en diferentes lugares o qué es lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios para no malinterpretarla. Pero aquí hay un hombre que conocía la palabra de Dios. Esto ya nos indica que tanto usted como yo, mis queridos hermanos, necesitamos acercarnos al Señor y tener un diálogo con Él, hablar con Él y entender que por mucho conocimiento que tengamos en la cabeza, es necesario sentarnos, es necesario arrodillarnos, es necesario, como sea, levantando nuestras manos, pero hablar con el Maestro que lo cambia todo. Eso es lo que debemos hacer. Porque acá dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si tenemos simplemente un conocimiento o simplemente lo adornamos con un léxico bonito de este mundo, con cosas que aprendemos, entonces esto no va a pasar ni va a trascender en nuestras vidas. No quiero decir que la palabra de Dios no va a trascender, no. Sino que si nosotros mismos simplemente tenemos un conocimiento de las Escrituras, porque hermanos, conocemos personas, y quizá usted conoce personas que pueden hablar muy lindo de la palabra, pero en su vida esa palabra que están diciendo se ve poco reflejada, se ve poco practicada, se ve poco vivida. Entonces uno dice, venga, esta persona solamente me está hablando desde su conocimiento, desde lo que él en su cabeza tiene. Porque hay gente intelectual, hay gente que lee, hay mucha gente que sin creer en el Señor lee la palabra de Dios. Hay mucha gente que la lee sin creer en Dios, simplemente para informarse, simplemente para poder debatir, simplemente para poder tener argumentos o simplemente para poder enfrentarse con cualquier persona o simplemente para enseñar, para mostrarle a otros que también tiene un conocimiento. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos leerla para informarnos, nos debemos acercar a la palabra para vivirla, como nos han enseñado, desaprender todo lo que el mundo nos enseñó para aprender de nuevo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pero para esto es necesario el Espíritu Santo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Simplemente carne es una enseñanza o algo vacío que no afecta el corazón realmente de aquel que está enseñando. Ejemplo, hay personas que hablan de la palabra como yo lo decía, pero son palabras que cuando uno ve en contraste a su vida son palabras vacías y como que uno dice, venga, este me está diciendo algo que es bonito porque es la palabra de Dios, pero al no verlo identificado en su vida, entonces uno dice, no, este me está hablando cosas vacías, aunque la palabra de Dios no llega vacía, ¿cierto?
Dios puede hacer un milagro en la vida de la persona que está escuchando. Si desde su corazón está escuchando de una manera humilde, una manera reverente delante del Señor. Pero no causa nada en esa persona, porque esa persona está viviendo una vida vacía, una vida simplemente de conocimiento. Yo quiero que el Espíritu Santo permita que cada uno de los que están allí detrás de las cámaras puedan comprender lo que yo les estoy queriendo transmitir por medio de la palabra, lo que el Espíritu Santo está queriendo transmitir a cada uno de ustedes por medio de su palabra. Yo no quiero decir que la palabra de Dios llegue vacía a las personas, no, porque la palabra antes dice que no llega vacía. Lo que digo es que estas personas pueden hablar muy bonito, pero se siente un hueco profundo, porque en sus vidas esta palabra no se ve reflejada. Y por eso el Señor dice, venga, es necesario que para entrar al reino de los cielos las personas nazcan de nuevo. Y para eso es necesario que esto que usted tiene en su corazón se vuelva algo vivencial. Algo vivencial. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es necesario que todo este conocimiento que ustedes y yo hemos adquirido, lo traigamos delante de Dios y reconozcamos que si conocemos algo o si entendemos algo, es porque Él ha hecho que en nosotros esto se vuelva una realidad. Porque lo estamos viviendo. Es necesario que esto cause algo en nosotros, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y necesitamos ser espirituales. Y necesitamos que esta palabra sea viva en nuestras vidas. Por eso a Nicodemo, en estos minutos que me restan, quiero decirle, capítulo 7, versículos 50 al 52, mire lo que dice la palabra, pero lo podríamos leer desde el versículo 45. Mire, antes de leerlo, capítulo 7 de San Juan, versículo 45 al 52, solamente para mencionar lo que luego sucede también con Nicodemo, ya después de que tiene esta conversa. Y de que el Señor le dice aún que es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios sea levantado. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta salvación lo incluía a Él. Esta salvación lo incluía a Él. Y mire lo que dice Juan, dice, después de que Jesús estaba haciendo muchos milagros, y después de que Jesús estaba predicando la palabra, los hombres, los fariseos, los principales enviaron para que apresaran a Jesús y mandaron unos alguaciles. Entonces cuando los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, refiriéndose a los alguaciles que no saben la ley, maldita es. Y a los alguaciles y supuestamente a todos los que estaban siguiendo a Jesús. Les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, el cual era uno de los fariseos que estaban ahí, y les dijo lo siguiente, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque menospreciaban la tierra de donde había salido el Señor, porque habían situaciones difíciles allá. Pero mire,
Acá hay una intervención de Nicodemo, refiriéndose a que por qué van a juzgar o por qué van a señalar a una persona que ni siquiera ha tenido un buen juicio. Y dice, usa a la ley, porque él la conocía, y usa la ley y les dice, ¿acaso, les dice, versículo 51, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, lo que él estaba diciendo es, venga, ustedes no saben todavía qué ha hecho. Todavía no saben, no han escuchado, no lo han tenido en un juzgado, no le han hecho un juicio para escucharlo a él y ya lo están juzgando. Y ya Dios está obrando o lo que nos permite ver la palabra es que en su corazón había algo diferente a los demás. Aunque todavía estaba ahí entre los fariseos, quizás siguiendo a Jesús, y lo vamos a ver más adelantico, siguiendo ahí a Jesús en su corazón, siendo judío, sigue en su labor, sigue en su trabajo, pero de una manera distinta. Ahí estamos viendo que ya no está obrando simplemente a la ley, a lo carnal, haciendo lo mismo que otros hacían, sino siendo diferente a los demás. Y lo otro está en Juan capítulo 19, versículo 38 al 40, que quiero compartírselos y dice, el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 38 al 40. Después de todo, esto ya es cuando crucifican a Jesús, cuando le van a sepultar, y dice lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ojo, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, qué tremendo que después de esta conversa que tiene en el capítulo 3, su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida es diferente, su vida muestra que aún viene delante de una autoridad como Pilato, con otros hombres, otras personas, aunque acá solamente el texto nos muestra a José de Arimatea y a Nicodemo, estaban ahí, van por el cuerpo y lo embalsaman, lo cubren, o más que embalsaman, lo cubren con estas, lo que son los lienzos y las especies aromáticas para sepultarlo, Esto es lo que hacen. Lo cubren, lo llevan y van ante una autoridad, ante Pilatos, sin importarles ya de que se den cuenta de que eran seguidores de él. Esto implicaba quizá muchas cosas, pero este hombre fue transformado. Este hombre, acá vemos por medio de esto, que algo sucedió en su vida después de haber tenido esta conversa con Jesús. Entonces yo te digo a ti, iglesia, es necesario, hermanos, en esta palabra de fe y esperanza, que podamos entender que cuando nos acercamos a nuestro Maestro, cuando nos acercamos a Jesús y tenemos un diálogo con Él, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada, nuestra vida es diferente. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo, pero acércate a Jesús, habla con Él y pídele que tu vida sea cambiada y transformada. Ora conmigo y dile: Señor, en esta noche yo te ruego que en medio de tantas cosas que hay en mi mente y en mi corazón, tú me ayudes a comprender
y que traiga, Señor, por favor, respuesta a tantas interrogantes que hay en mi mente, en mi corazón. Señor, yo te ruego, por favor, que hagas algo distinto en mi vida, así como lo hiciste en Nicodemo, con esta conversa que lo cambió, que transformó su vida, que por medio de la palabra podemos ver que algo diferente sucedió. El mero hecho, Señor, de estar con sus compañeros y expresar algo distinto a lo que ellos estaban expresando, quizá al veneno que estaban emitiendo con sus palabras, Señor, y luego hacer parte, Señor, de la sepultura de tu cuerpo, que luego este cuerpo resucitaría, Señor, pero que hizo parte de este momento. Dios, vemos que hay algo diferente en su vida y queremos de eso, Señor, para nosotros. Cámbianos y transfórmanos, haznos diferentes y ayúdanos a tener un carácter que se acerque a ti para conversar, para hablar, para exponer todo lo que tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana martes a las 6:20 de la tarde, ordenando mis pasos.